intestino delgado, formando círculos, uno pegado al lado del otro, como si fuese los círculos de los Juegos Olímpicos, como si fuesen los círculos de un Audi, no sé, de la marca, circulitos todos pegados uno al lado del otro, eso es una dilatación patológica del intestino delgado. ¿Ya? Bien, una vez que ustedes encuentran una dilatación, lo que tienen que ir a buscar es el cambio de calibre, porque a veces hay dilataciones que son probablemente médicas, ¿no? Que son por hipocalemia, por ejemplo, o porque el paciente está con un Ogilvy, que puede ser tanto trastorno hidroelectrolítico, fármacos, etcétera, en pacientes mayores. Así que vayan a buscar el cambio de calibre, que cuando hay un cambio de calibre nos habla de que el paciente probablemente tiene una obstrucción mecánica y que muchas veces va a requerir cirugía. Entonces ustedes van a ir a buscar primero líquido y luego ese líquido se va a ir transformando en algo que el mismo líquido, pero va adquiriendo algunas manchitas de gases dentro de él, tomando una morfología más parecida a las heces. Y eso se llama signo de las heces. Una vez que ustedes ven el signo de las heces, es porque probablemente en los próximos centímetros van a encontrar el cambio de calibre. Y eso lo vamos a ver con algunos ejemplos. Son algunos signos ominosos cuando ustedes ya encuentran que hay una obstrucción intestinal, hay un cambio de calibre, o hay un vólvulo, o lo que sea, los que nos hablan a nosotros de que el paciente tiene más probabilidad de complicarse. Uno, que tenga líquido libre. Dos, que tenga congestión mesentérica. O tres, que tenga la mucosa sin contraste. Normalmente la mucosa del intestino se contrasta, ¿no? Se marca de mayor densidad en la medida que está inflamada, pero en algún momento, cuando esto ya comienza a generar isquemia, desaparece el contraste y la pared prácticamente se ve muy difusa. Lo que ya hemos visto en otras presentaciones, que es lo que ocurre cuando deja de entrar en lugar y no se ve bien el borde de esa estructura, es porque tenemos que sospechar de que puede estar, ¿no? Una isquemia tejido. Y lo último que se que están más arriba, en el uréter, más cercano al riñón, y que miden más de 5 milímetros, en general para nosotros va a significar hospitalización. ¿Por qué? Porque los pacientes prácticamente en 50-80% de las veces van a requerir intervención quirúrgica. Aproximadamente el 98% de los pacientes que tienen litiasis superiores a 5 milímetros y que están a distal van a expulsarlas de forma espontánea dentro de 2 semanas. Entonces ellos muchas veces van a requerir solamente manejo analgésico y se van a hospitalizar solo cuando persistan con dolor a pesar de la terapia analgésica. Pero si miden más de 5 milímetros y más aún si siguen con dolor y la litiasis está muy proximal, ojo que no está dentro del riñón, no está al lado del riñón, sino que está ya saliendo del cáliz, porque fuera del cáliz renal empieza a generar mayor impactación y eso puede generar mayor dolor, puede generar obstrucción del tracto de salida de la orina y ahí tenemos las mayores complicaciones que pueden avanzar incluso hasta la falla renal. Bien. Acá, solamente para comentarles un efecto que ustedes deberían considerar, eh, para que vean que necesitamos ver, siempre estar viendo imágenes. ¿Por qué? Porque tenemos que acostumbrarnos con algunas cosas que son normales y algunas cosas que son ilusiones ópticas. Por ejemplo, ustedes pueden ver que prácticamente todo el borde de nuestras estructuras óseas se marcan con una coloración más negra. ¿La ven? Vean, todo el borde se ve como con una coloración un poquito más negra. Sin embargo, si yo le pongo un parchecito negro, van a ver que el borde llega hasta ahí y ya no se ve el borde. Si se dan cuenta, el borde se ve hasta ahí, todo eso se ve de borde negro, pero acá ya no se ve el borde. ¿Ya? Eso se llama efecto match. El efecto match es que nosotros tendemos a ver los bordes más oscuros, sobre todo cuando hay un cambio en el tono de grises. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, algo más blanquito, más denso, en este caso en la radiografía o en el escáner,
tendemos a ponerle un color negro que está como rodeando esta estructura más blanquecina. Y eso se llama efecto match. Y es algo que no existe, pero que nosotros lo hacemos con la interpretación de la imagen. ¿Ya? Bien, rápidamente pasemos a la radiografía. Cuando estamos con un paciente con una patología abdominal, esta es la radiografía probablemente que nos va a servir. Las radiografías de abdomen en la actualidad prácticamente no tienen utilidad. ¿Por qué? Porque tenemos el ecógrafo y tenemos el escáner. Entonces, en general, la radiografía que nos podría ayudar sería esta, una radiografía de tórax. ¿Por qué? En este caso, estamos viendo la radiografía de tórax que por debajo del diafragma vemos una menor densidad que se encuentra entre el borde hepático y el diafragma, ¿no? Esa menor densidad que está entre medio es aire. Y eso, ese aire subdiafragmático nos habla de que hay una rotura de una víscera hueca. ¿Ya? Es la radiografía que probablemente nos aporte información en el paciente con un dolor abdominal. En la actualidad no deberíamos prácticamente pedir radiografías de abdomen. El único escenario que se me ocurre es el paciente muy obeso que no entra a nuestro escáner, pero nada. Generalmente tampoco se ve mucho. ¿Por qué? Porque es tan obeso que genera mayor interferencia para revisar adecuadamente la imagen. Bien. Aquí lo que estamos viendo, una radiografía como de la historia, un intestino delgado, patológicamente dilatado. Lo que tienen que saber si es que van a saber algo de las radiografías, que es poco relevante, pero recuérdenlo, por si es que algún colega en algún momento solicita una radiografía, ustedes tienen que saber algunos detalles, ¿no?, que pueden ser relevantes. El primero es que el intestino delgado, anormalmente distendido, va a medir más de 3 centímetros en la radiografía de abdomen. ¿Ya? Más de 3 centímetros en radiografía de abdomen significa que está anormalmente distendido. El intestino grueso, en general, hablamos de distensión cuando mide más de 6 centímetros. Y finalmente el ciego, ustedes saben, es el intestino ascendente, o sea, la parte más proximal del intestino grueso, debería medir más de 9 centímetros como para decir que está alterado. Entonces esa es la regla de los 3, 6, 9. Más de 3 centímetros de intestino delgado está dilatado, más de 6 centímetros de intestino grueso está dilatado, y más de 9 el ciego significa que está dilatado. Otro signo que deberían conocer es el signo que se llama de Rigler. El signo de Rigler es compatible con neumoperidoneo. Fíjense ustedes que en los bordes del intestino se ve mayor densidad y prácticamente no se ve la otra parte de la estructura intestinal. Sin embargo, si nosotros nos vamos acá, vamos a tratar de ver si lo vemos bien. Aquí, miren, por ejemplo acá, lo que estamos viendo es un borde de la asa intestinal y el otro borde. Estamos viendo los dos lados oscuros, no estamos viendo un lado oscuro y el otro lado claro, ¿no? Los dos lados oscuros. Cuando vemos una pared fina con los dos laditos negritos, eso se llama signo de Rigler y significa que probablemente el paciente tiene un neumoperidoneo, ¿ya? Esto que estamos viendo acá se llama neumatosis, ¿no? Y eso es que estamos visualizando dos paredes. Si se dan cuenta, una pared interna y una pared externa. Ahí se ve una pared interna y otra pared externa. Voy a poner la manito por este lado para que se vea mejor. Una pared interna que está acá y una pared externa. Lo que hablaba del signo de Rigler es esta pared que está delgada aquí y se ve oscuro de un lado y oscuro del otro lado. Acá también se ve oscuro de un lado, oscuro del otro lado. ¿Qué es lo que tiende a ocurrir? Se ve oscuro de un lado, blanquecino por otro lado. O sea, oscuro por los dos lados significa que hay aire entre medio. Ustedes ya saben que cuando se antepone aire a una estructura, esta estructura se ve con mayor facilidad, ¿ya? Y eso es que estamos viendo los dos bordes intestinales. Entonces, probablemente el paciente tiene un neumoperitoneo. ¿Ya? No es tan relevante que lo recuerden. ¿Por qué? Porque esto se los planteo como para que el
lo conozcan, por si es que en algún momento algún colega de ustedes solicita una radiografía de abdomen y les pide una ayuda, ustedes sepan identificar estos signos que pueden ser relevantes. Pero en la actualidad prácticamente no tomamos radiografías de abdomen para tomar decisiones, porque la mayoría de las decisiones o las tomamos con un escáner o con una ecografía, y que muchas veces después de la ecografía viene el escáner, ¿no? La única radiografía que les podría servir en la actualidad para tomar decisiones en un paciente con dolor abdominal es la radiografía de tórax. ¿Para qué? Para buscar aire subdiafragmático. Eso es lo que tienen que hacer. Doctor, Diga. ¿y este signo solamente se puede ver en la radiografía, no así en un TAC? No, pues en el escáner uno ve el aire por fuera, y ahí se los voy a explicar cómo lo podríamos ver, ¿no? En la radiografía es un hallazgo, pero tampoco les va a quedar seguro, porque si se ven eso, lo que van a hacer es tomar un escáner. Así que por eso se los cuento como anécdota, como que lo sepan como histórico. Pero lo relevante que tienen que saber de esas primeras diapositivas es que o sea, la única radiografía que tiene utilidad es la de tórax para buscar aire subdiafragmático. El resto, considérenla como saberla, como conocimiento general, pero en realidad en la actualidad ya prácticamente no la utilizan. Bien. Aquí les tengo estos anillos todos juntitos, y cuando uno ve esto en un escáner a nivel abdominal, cuando uno ve anillos uno al lado del otro, podemos, podemos asumir, ¿no?, que existe un intestino delgado anormalmente distendido. ¿Ya? Eso no es normal. No es normal que uno encuentre múltiples anillos pegados uno al lado del otro. Eso es un intestino delgado, como les digo, anormalmente distendido. Y una vez que encontramos un intestino delgado anormalmente distendido, deberíamos ir a buscar nosotros dirigidamente si es que existe esta transición, este punto de transición donde vamos a tener una dilatación y posteriormente un cambio de calibre súbito que nos habla de que aquí probablemente existe algo que está generando la obstrucción. Y este algo puede ser desde un tumor hasta una hernia, lo que sea. Y muchas veces, justo antes que se genere este cambio de calibre, vamos a encontrar un aumento de los gases dentro del contenido intestinal. Y eso se llama signo de las heces. ¿Ya? Signo de las heces. H-E-C-E-S. Heces, literal. Entonces, ustedes lo que van a ver es que se ve líquido, contenido líquido dentro del intestino. Pueden haber niveles hidroaéreos, sí, perfecto, pero hay contenido líquido. Y luego este contenido líquido de a poco se empieza a gasificar, ¿no? Se empieza a ver gas dentro de este contenido, asumiendo una conformación que puede ser como de las deposiciones. Y justo después de esto se ve el cambio de calibre. Esto se ve en aproximadamente 50-70% de las veces, no se ve siempre, pero cuando se ve es muy sugerente de que cerca de ese punto se encuentra el cambio de calibre. ¿Ya? Así que tienen que ponerle ojo ahí al signo de las heces. Partamos viendo una imagen. Partamos viendo esta imagen. Un momento, se me salió todo. Ahora sí. Partamos viendo esta imagen. Vamos a ver una visualización rápida. Y ya lo que podemos ver es que hay varios circulitos, uno pegado al lado del otro, con niveles hidroaéreos adentro. Eso es contenido líquido, ¿ya? Normalmente el intestino se encuentra separado por grasa, ¿no? Sin embargo, como ven acá, están todos pegados, todos juntos, uno al lado del otro, y se ve distensión, ¿ya? Vamos a ir bajando y vamos a ver que en el cuadrante inferior derecho prácticamente vemos que tenemos asas intestinales que están completamente colapsadas, ¿no? Nos vamos a la parte del recto, sigmoide, está completamente colapsado. Significa que hay entonces un lugar distendido y hay un lugar muy abajo que está colapsado, y entre esos dos tiene que haber un cambio de calibre. Y eso es lo que vamos a ir a ver. Bien. Y hay un área, si ustedes se dan cuenta acá, es esta que está aquí justo cercano a nivel más bien periumbilical, que si se dan cuenta veníamos con este contenido líquido y después pasamos a este contenido que es más bien gaseoso, o sea, un contenido gaseoso en su interior. Eso
tiene apariencia más de S, se llama signo de las S. Significa que posterior a esto, probablemente está el cambio de calibre. Si seguimos esa estructura, ven acá, vamos a encontrar el cambio de calibre, que viene aquí, y ahí se produce el cambio de calibre. Ese es el área que está con un calibre menor. Veámoslo en el corte coronal. Vean acá, ahí está la asa intestinal distendida, ahí está el signo de las heces, y por acá está el cambio de calibre. Vamos a verlo. Ahí está el cambio de calibre. ¿Lo ven? Ese es el cambio de calibre, y eso nos habla de que algo está ocurriendo aquí, en este punto, que no está permitiendo que el intestino como que se dobló, ¿no es cierto? Que no está permitiendo el tránsito intestinal normal. Y en este caso, como ven, como que el asa intestinal como que se dobla encima entre ella misma. Esto probablemente sea secundario a adherencias, ¿no? Cuando vemos que no hay una torsión, que no hay una hernia, probablemente sea secundario a adherencias, sobre todo considerando si es que el paciente tenía el antecedente quirúrgico. Entonces, vemos líquido, signo de las heces, y luego viene el cambio de calibre, ¿ya? Y en este caso, el asa intestinal está doblada sobre sí mismo, y eso nos habla de que probablemente sea por adherencias. Sigamos. Por alguna razón me está abriendo en el otro lugar. Ahora sí, ya ahí sí. Bien. Sigamos entonces. En este caso, al paciente le pasaron contraste oral, ¿ya? O sea, tomó su juguito de contraste y le hicieron el escáner. Vean que ahí tiene contraste. Espérense bien, mi perrita está queriendo entrar. Quiere también ver la clase. Pasa, pasa. Salude a los niños de la clase. Venga. No quiso. Está tímida hoy. Ya. Este paciente tiene contenido de contraste dentro del lumen, ¿cierto? Y vamos a empezar a bajar y ya empezamos a encontrar estos circulitos uno al lado del otro. Ya sabemos que hay algo de distensión, o sea, está distendido el intestino de forma patológica. Entonces lo que tenemos que ir a buscar nuevamente es dónde está el punto de transición. Bien. Vemos también que hay asas intestinales más hacia distal que están colapsadas, y tenemos asas intestinales que están dilatadas. Entonces tenemos que buscar el punto de transición, y si empezamos a ver aquí, veníamos con líquido, ¿no es cierto? Líquido, 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 y acá comienza a aparecer cada vez más gas. Y probablemente aquí está el signo de las heces, entonces tenemos que buscar, porque después de esto viene el punto de transición. Y efectivamente, aquí tenemos el punto de transición. Vean que aquí tenemos gas dentro, y aquí hay un punto de transición donde el intestino sigue mucho más delgadito. Entonces vamos a ver el corte coronal, si es más evidente el punto de transición. Ahí está el signo de las heces. Signo de las heces. Y ahí está el punto de transición. Creo que ese es el punto de transición. Denme un segundo, déjenme observar nuevamente bien la imagen. Déjenme acercarla un poquitito. Ay, no la puedo acercar acá. Vamos de nuevo. El signo de las heces, y ahí está el punto de transición. Ahí está. Justo ahí está el punto de transición. Y nuevamente, no hay ni una hernia, no hay un tumor cercano. Entonces, la enorme mayoría de las veces, cuando tenemos un signo de las heces con un punto de transición, no tenemos hernia, no tenemos tumor,
la mayoría de las veces son adherencias, vale decir, bridas, ¿no? Eso significa que el paciente está teniendo una complicación por adherencias, probablemente quirúrgica. Fácil, ¿no? Ver distensión, buscar signo de la AS, buscar el punto de transición. El punto de transición en este caso está aquí. No fue tan fácil de encontrar en esta oportunidad, pero viendo muchos escáneres lo van a lograr mucho más fácil. Bien. ¿Qué podemos decir del juguito de contraste? No es necesario darle contraste oral a los pacientes para realizar este tipo de estudios. Es más, probablemente la administración de contraste nos podría evitar detectar algunos signos que para nosotros son relevantes. Sí, pues, mi por amor. ejemplo, ver si está captando contraste el borde del intestino, ver adecuadamente la transición. Muchas veces el contraste se mete entre medio impidiéndonos ver el signo de las S. Así que no siempre es recomendable, o sea, el contraste en la actualidad no es necesario para realizar este tipo de estudios en contexto de sospecha de obstrucción intestinal, ¿ya? Así que no es necesario administrarlo y no lo pidan. Afortunadamente acá en Chile prácticamente no se pide escáner con contraste oral. Bien, vamos a un paciente que no tiene contraste oral. Fíjense qué bien se ven la distensión abdominal. ¿Cómo capta adecuadamente el contraste la mucosa? Si este paciente tuviese contraste oral, esto se vería todo hiperdenso por el contraste. ¿Ya? Entonces, bien, vamos a ver. Lo primero que podemos ver acá es que tenemos algunos circulitos cercanos uno al lado del otro. Entonces ya sabemos que hay una distensión intestinal anormal, ¿cierto? Una distensión del intestino delgado en este caso. ¿Ya? Bien, vemos casi todo el intestino delgado. Amor, grande, saca ¿no? la toalla de abajo. Pero sí podemos ver que está el recto, no está dilatado, ¿no? Seguimos, hay partes acá del intestino que no están dilatadas, están colapsadas. Entonces, tenemos que encontrar dónde está. Vamos a ver si hay algo como signo de las heces cercano. Hay uno ahí en la pieza de mi mamá. ¿Qué les puedo decir? No está tan evidente el signo de la heces acá, pero sí podemos ver. En la cama debe estar. En este punto hay un poquito más de gas de lo normal. Vean que viene líquido, y acá se empieza a llenar con un poquito más de gas. Seguimos por acá, un poquito más de gas, se ve más gas. Y aquí ¡Recíbelo! tenemos un gas intestinal que se mete por aquí. ¡Toma! Y en este punto, miren, está comprimiendo una vena, esa es la vena femoral derecha. Entonces, esta gas intestinal que está comprimiendo la vena femoral derecha es porque probablemente es una hernia femoral. Y después de esa hernia, vamos a ver que hay un cambio de calibre. Vean que el calibre intestinal después de esa hernia es pequeñito. Vean, ahí va saliendo el intestino colapsado. Colapsadísimo. Ahí. Y ahí se va para allá, ¿no? Así que es un intestino colapsado después de salir de una hernia. Y aquí tenemos algo que simula, como les digo, no siempre está presente, pero al menos esta parte está más aireada. Y al lado de ella justamente viene la hernia, ¿no? Bien, entonces vemos el intestino que ingresa por ahí y sale por el otro lado más delgado. Ese es el punto de transición y en este caso tenemos una hernia femoral complicada con obstrucción intestinal. Fácil, ¿no? Distensión intestinal importante. Por el momento está captando contraste. Recuerden que no solamente debiésemos llegar al diagnóstico de obstrucción intestinal, sino que saber idealmente dónde está el punto de transición. En este caso sabemos dónde está el punto de transición, que es una hernia, y además deberíamos ver si hay signos ominosos. En este caso, ¿qué signo ominoso podríamos tener? No está tan claro, acá parece que hay un poco de líquido libre aquí. Es un signo ominoso, líquido libre ahí. Pero afortunadamente se ve contraste por todos los bordes intestinales y eso nos baja un poco el riesgo de que el paciente esté cursando con una isquemia intestinal, ¿no? Bueno, como bien saben, esto es una urgencia quirúrgica de todas formas, aunque no esté complicándose, no se esté isquemiando el intestino, esto podría isquemiarse dentro de poco, así que hay que idealmente tratarlo rápidamente por la vía quirúrgica. Bien.
Si pueden, hagan una captura de esto. Yo sé que entiendo, espero que le hayan compartido la presentación. Y eso lo que les va a llevar es a un sitio de internet que es de Radiopedia, donde tienen un juego de Pac-Man. ¿Y en qué consiste? Consiste en que ustedes van a seguir el intestino para aprender a seguir el intestino y que no se les pierda entre medio. Se los voy a demostrar de la mejor forma jugando. Mira, ustedes cuando entran ahí van a aparecer esta página para comenzar este pequeño juego, para aprender a seguir el intestino. Entonces ponen Start, chuta. Yo tengo mi contraseña por ahí. Creo que lo tengo en el otro. A ver. Un segundo. Un segundo. Lo voy a abrir en mi otra. Mi otro internet. Ahí. Bien. Y aquí entran. Parten acá. Y van al nivel 1. Y aquí la idea es que aquí parte el Pac-Man. Entonces ustedes con el mouse tienen que ir siguiendo idealmente los puntitos que va a ir comiendo el Pac-Man. Y con eso ustedes van a ir aprendiendo a seguir el intestino. Miren, vamos a hacerlo. Voy a bajar. Perdón, voy a bajar el intestino. Sigo ahí, sigo en el punto verde, 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 hasta que en un momento van a encontrar una frutita al lado del punto verde. Sigo en el punto verde. Ahí encontraron una frutita. Entonces ahora cambian al puntito rosado. Entonces cambian la dirección. Si venían bajando con el mouse, ahora van a subir con el mouse. Entonces van hacia el otro lado. Siguen la punto rosadito, siguen. Y encontraron otra fruta. Cambian de nuevo a este color como, no sé, rojo, anaranjado. Rojo. Siguen. Encuentran la fresita. Siguen el punto celeste. Entonces ahora cambiaron. Si iban hacia arriba, ahora ruedan hacia el otro lado. Siguen. Hasta que llegan a otra frutita. Y siguen el punto amarillo. En esta oportunidad encuentran otra frutita. Entonces cambian de dirección y siguen el punto celeste. El punto celeste va para acá. Y encontraron el signo de las heces. Entonces probablemente después de eso venga la transición, ¿no? Y ahí efectivamente está la transición. Bien, esto tiene 10 niveles. ¿Aló? O 12 por ahí. Voy. Sí, tiene 12 niveles con un nivel de bonus. ¡Amor! ¿No? Ustedes se inscriben nomás en esto y entiendo que se los dan gratis. Si no se los dan gratis, nada, yo les doy, les comparto los videos para que lo puedan jugar. La idea de esto es que ustedes tienen que aprender a seguir el intestino para ver en qué punto puede estar el punto de transición, ¿no? Que es, principalmente vamos a buscar el signo de las heces. Bien, sigamos. Bien. Ahora ya vimos las obstrucciones intestinales cuando estas vienen disminuyendo de a poco, o sea, vienen con su calibre y hay un punto en específico donde hay un cambio de calibre. Si bien estas obstrucciones intestinales pueden complicarse con una isquemia, no se complican tanto como una isquemia cuando tenemos una obstrucción en asa cerrada. ¿Ya? En la obstrucción en asa cerrada significa que hay 2 puntos de isquemia. Y como ustedes sabrán, esto ocurre en general rápidamente porque se mete el intestino entre medio de un orificio, se mete el intestino, se enrolla en sí mismo, y eso lo que termina generando es mayor riesgo de isquemia. Aparte de generar una distensión rápidamente, genera más riesgo de isquemia porque se obstruyen 2 puntos de llegada de irrigación hacia el intestino. Entonces, lo que deben recordar de las obstrucciones en asa cerrada
las dilataciones, todas estas dilataciones, cuando son en asa cerrada, tienen un alto riesgo de isquemia, por ende son mucho más de emergencia que incluso las obstrucciones que acabamos de ver, donde había solo un punto de transición. Y son las obstrucciones en asa cerrada, que a veces pueden tener algún tejido fibrótico encima, pero hay dos puntos donde estas están siendo apretadas, el intestino, y a veces se puede volvular, ¿no? Y esto es el vólvulo que se gira el intestino, se rota el intestino sobre un eje. Bien, partamos. Ay, no sé por qué me arrojo allá. ¿Qué estáis haciendo? Ay, no sé qué pasó. Denme un segundito. Pero me cago. La concha de tu madre se cayó, weón. No, hasta las 7 y algo. ¿7:30? Sí, más o menos, más tarde. Es más corta esta clase, no sé qué día podemos. Denme un segundo. Algo ocurrió con el link. Denme un segundo. Déjenme mirar un poquito la presentación. Me queda como a la mitad de la clase. Que algo ocurrió con el link. ¿Como a las 7? Un segundito. ¿A las 7? ¿Y a poco a las Un 7? segundito. Sí. Si le queda a la mitad y son puras rayas. Sin saber Al meterme a jugar, se me bugueó el link, parece, no sé qué habrá ocurrido. Doctor, creo que puso el mismo link ese en la presentación. Ah, está la cuestión, qué torpe fui. Ya, déjenme corregirlo, déjenme buscar la imagen que quería mostrarle. Déjenme ver dónde tengo el link. ¿Viste que era un procedimiento simplificado? No sé qué significa eso. Era eso de... Dime un segundo, Pero ¿por qué dice de verdad que no me demora siempre a mucho. las 2:30? Porque ese día en la audiencia, pues, weón. Ese día es como, esto se debe hacer así, chao. Voy a mirar el video. Ya. Sí, sí. ¿Qué pasó? ¿Qué va? Sí, acá tengo la imagen. Ya. Claro, había puesto el mismo del Pac-Man. Qué torpe. Tienes toda la razón. Ya. Ahí está. ¿Cuándo ¿Sí? te entregaron esta? ¿Puedo hablar o no? Sí. ¿Estáis silenciados? Sí, ¿Cuándo Bien. te entregaron esta? hoy día. Entonces, acá tenemos el intestino. Bueno, tenemos el estómago que está como bien distendido, ¿ah? Pero no hay un punto de transición en el estómago. Doctor, Dígame. no se está viendo la imagen que está mostrando, estamos viendo como el link de Radiopedia. Ah, verdad, tienes razón, y unos globos, ¿no? Sí, El link de Radiopedia.
Ahí sí. Ay, sí, gracias. Bien, entonces acá lo que estamos viendo es el estómago. Si se dan cuenta, está como el estómago distendido. Pero no hay un punto de transición. A veces el estómago se puede distender principalmente porque hay algo que está generando una obstrucción más abajo y eso genera un hilio. O sea, el intestino se queda como paralizado. ¿Ya? Entonces hacemos una revisión rápida y ya estamos viendo que hay unas asas intestinales como pegadas una al lado del otro, circulito, pegados uno al lado del otro. Vemos que también hay esto que está muy fluido acá abajo. Eso lo están viendo, ¿cierto? Sí. Que está muy fluido acá abajo, que eso es líquido libre. ¿Ya? Y ya vimos en los primeros conceptos que les iba a transmitir, en que además de revisar lo del punto de las S, ¿no? Hay que buscar si es que hay líquido libre, porque si hay líquido libre significa que este paciente tiene un mayor riesgo, ¿no? Es un signo ominoso. Un signo ominoso, encontrar una obstrucción intestinal con líquido libre. ¿Ya? Bien. Entonces, ¿qué es lo que encontramos acá? Que hay intestino delgado muy distendido. ¿Ya? Y no encontramos un signo de las S fácilmente. Ya encontramos S, pero en un lugar que ya está posterior a la obstrucción, como que las heces normales que podríamos encontrar nosotros en el intestino grueso, pero no hay un signo de las heces pegadito acá en estos hallazgos de dilatación del intestino delgado. ¿Ya? Bueno, ¿qué es lo que vemos acá? Es que hay aumento de la marcación de los vasos sanguíneos que van llegando a este trozo de intestino. ¿Ya? ¿Lo ven? Se ve como más blanquito ahí. ¿Sí? Bueno, esa distensión de los vasos nos habla también de otro signo ominoso, porque significa que está aumentando la presión en esos vasos. Existe la probabilidad de que algo esté obstruyendo esos vasos en una parte más inferior, ¿no? Y ahora si uno va al centro, de donde está esta gran acumulación de asas intestinales, va a ver que incluso hay como un pequeño remolino. Fíjense ustedes. Ahí hay como un pequeño remolino. Vean acá. Eso como que da un giro. No sé si lo pueden ver bien, pero aquí esto como que da un pequeño giro. No es tan visible, no es tan evidente, pero hay un punto, que es este. Vamos a ver si en la coronal se ve mejor. Hay un área, hay un punto específico, que es este, que es de donde vienen las asas intestinales y donde vuelven. Entonces, cuando ven esta dilatación, y que toda esta dilatación son como globos, ¿no? Que tiran, son globos de helio que están volando, y que tiran todos sus hilos hacia un centro, como está ocurriendo acá. Fíjense, son igual, unos globos con sus hilos que van hacia un centro. Eso probablemente sea una obstrucción de asa cerrada. Significa que hay algo acá que está generando la obstrucción, que pueden ser brida, pueden ser un montón de situaciones, hasta incluso un pequeño desgarro de la mucosa y el intestino se metió por ahí y eso se estranguló. ¿Ya? Esto es una obstrucción en asa cerrada. Aquí no está tan evidente, pero muchas veces hay un pequeño giro. Si se dan cuenta, acá se puede ver un poquito mejor el giro, que hay un... Yo voy a hacer este movimiento y si lo hago rápido, a lo mejor pueden ver ustedes que hay como un pequeño twister, un pequeño giro que está sobre su propio eje. Y ese pequeño giro puede estar significando la obstrucción. El vólvulo es un tipo de obstrucción en asa cerrada. ¿Sí? Obstrucción en asa cerrada significa que tú tienes un intestino, que de repente se pega y se obstruye en dos partes. Y si esas dos partes están enrolladas, es un vólvulo. Si esas partes están solo apretadas, puede ser perfectamente una obstrucción en asa cerrada por una brida, por lo que sea, o un tumor de repente puede comprimir dos partes del intestino. Incluso si tú tienes una obstrucción de intestino grueso
con una válvula competente, Esta weá no se va a quedar así. con la válvula del ciego competente, la ileocólica competente, eso también va a funcionar como una asa cerrada, fisiopatológicamente, ¿no? Porque la distensión no tiene para dónde ir, ¿no? El contenido no tiene para dónde ir y empieza rápidamente a distenderse. Si usted tiene una obstrucción que está distal a la válvula ileocólica y esta está competente, se obstruye allá y además tenemos la válvula competente, entonces queda cerrado por 2 puntos. Y eso fisiopatológicamente puede comportarse como una asa cerrada. Pero el concepto de asa cerrada es que el intestino está siendo obstruido en 2 puntos de su lumen, ¿ya? Y eso aumenta el riesgo de isquemia, porque hay una distensión mucho más grande, hay mayor presión y además puede haber, en el caso que cuando hay una torsión, mayor riesgo de isquemia. Y como hay mayor presión también, esta presión empieza a comprimir las mismas estructuras vasculares que finalmente empiezan a generar isquemia de las zonas más distales del intestino. ¿Sí? Bien, hay algunas cosas más ominosas aquí. Si se dan cuenta, aquí se ve perfectamente el borde de la pared que está captando contraste, pero aquí hay una parte que no se ve que capte contraste. Hay algunas áreas que se ven que no capta contraste. Acá tampoco, miren. Tampoco se ve que capte mucho contraste. Es un signo ominoso. Este es probablemente un intestino que está sufriendo isquemia. Tiene una obstrucción en asa cerrada, ya sabemos que tiene aumento de isquemia. Tiene bordes que nos están mostrando captación de contraste. Tiene distensión de los vasos sanguíneos que llegan hacia ese intestino y además tiene líquido libre. Cuando vemos eso, entonces estamos hablando, además de una obstrucción en asa cerrada, es que probablemente este paciente está generando una isquemia del tejido intestinal. Bien, y aquí entonces vemos los globitos, ¿no? Entonces, cuando tienen asas intestinales distendidas en una parte del abdomen, en un punto, no es como las que vimos previamente, que veíamos toda una extensión de intestino dilatada, porque hay un punto que está obstruido, entonces todo hacia proximal se empieza a distender también, hasta llegar a incluso el estómago. Pero en este caso tenemos 2 puntos, entonces la obstrucción es solamente puntual, muy focal en una parte, en uno de los cuadrantes abdominales, generalmente. Entonces, cuando vemos los vasos, las asas intestinales distendidas en una parte del abdomen y asociado a eso vemos vasos sanguíneos dilatados saliendo de esa estructura, entonces sabemos que en ese punto, desde donde salen los vasos sanguíneos, se está generando la obstrucción intestinal. Y esto puede ser, como ya les mencioné, tanto por brida, un desgarro en el mesenterio, se metió el intestino por ahí, una hernia interna. Todos estos ejemplos, hasta los vólvulos, son ejemplos de obstrucción de asa cerrada. Y como también ya les mencioné, los signos ominosos, es decir, que nos hablan de que el paciente tiene mayor riesgo de estar generando isquemia en su intestino, es que tenga líquido libre, que tenga congestión mesentérica, o sea, que se vean los vasos bien marcados y que tenga ausencia de contraste en la mucosa. Sin ir más lejos, hace como 2 semanas tuvimos un paciente que tenía un vólvulo y tenía mucho líquido libre. Entonces se lo presenté a la cirujana, que era peligroso porque tenía mucho líquido libre, estaba volvulado y pero que estaba muy bien, dijo la cirujana, se veía muy bien, la guata estaba más o menos blanda, así que no lo pescó mucho. El asunto es que lo llevaron al pabellón después de varias horas y el intestino estaba necrótico ya, ¿no? Así que, para que vean que el escáner tiene mejor sensibilidad que nuestras manos para tomar decisiones muchas veces en patologías quirúrgicas, ¿ya? Si ustedes ven alguno de estos 3 signos, el paciente se convierte rápidamente en una emergencia quirúrgica y tiene que ir a ser resuelto rápidamente porque tiene mucho mayor riesgo. O sea, estos signos se han asociado a mayor riesgo de isquemia a corto plazo. Corto plazo, en menos de 1 hora, intestinos completamente necróticos, ¿ya? Cada vez que vean esto, entonces, líquido libre asociado a la obstrucción intestinal, claro está, congestión mesentérica o ausencia de contraste en la mucosa, piensen de que el paciente está cursando con una isquemia intestinal. Sigamos. Veamos acá, claramente estamos viendo que hay distensión intestinal. Vamos a hacer una miradita rápida.
miradita rápida, vemos que hay nivel hidroaéreo dentro de las asas intestinales. Y acá encontramos algunas cosas que interesantes, ya se las voy a mencionar. Lo primero que hay heces intestinales a nivel distal, el intestino grueso, hay asas intestinales que están colapsadas, lo que significa que en algún punto tiene que haber un punto de transición, ¿cierto? Vamos por acá, vamos a subir, y acá está el signo de las heces. ¿Lo ven? El signo de las heces empieza a aparecer ahí, seguimos bajando, y aquí hay algo muy denso dentro del lumen intestinal que podría ser compatible con un cuerpo extraño, ¿no? Hay un cuerpo extraño que está marcando justamente el punto de transición, porque viene la asa intestinal dilatada, signo de las heces, ya sabemos que próximo a eso, muy próximamente a eso va a estar el punto de transición, y efectivamente ahí está el punto de transición, y ahí, si se dan cuenta, siguen el intestino más delgadito, más colapsado, ¿no? Está mucho más colapsado. Bien, y aquí vemos algo interesante. Vemos aire que está como plastificando, estamos plastificando el asa intestinal. Cuando vemos esto, que hay aire como bordeando la pared intestinal, eso también es otro signo que no comentamos, pero que también es signo de isquemia, ¿ya? Eso, ¿ya? Gas en medio de la pared, ¿ya? Así que hay que estar atento no solamente a estos tres signos que les mencioné. Probablemente tenga líquido libre, sí, hay líquido libre acá, hay líquido libre acá, hay no sé, una clara distensión de los vasos, no, hay mucha distensión, pero sí lo que podemos ver es que hay aire acá en medio de la pared, ¿ya? Y eso es otro signo de isquemia. Es un gas intramural. Cuando encontramos gas intramural, es un signo, un cuarto signo que llamaremos también de isquemia. Vamos con otra imagen. Bueno, lo que estamos viendo acá también es abundante distensión. Vemos mucho gas intramural, ¿no es cierto? Y este gas intramural a veces puede aumentar tanto la presión que se puede meter incluso a los vasos sanguíneos, ¿no? Miren, hasta el estómago está lleno de gas en la pared, ¿sí? Y acá arriba, si se dan cuenta, en el hígado encontramos gas también, ¿no? Hay gas aquí en el lóbulo izquierdo del hepático. Cuando encontramos gas a nivel de la periferia, significa que es muy posible que tengamos gas a nivel de la vena porta. Si podemos bajar, vamos a bajar acá, y ahí ya empieza a aparecer ya para el otro lado. Empieza a aparecer la vena porta y vemos que está con aire en su interior. Esta es la vena porta con aire en su interior y vemos un nivel hidroaéreo ahí. Ahí está el contraste y tenemos gas en la vena porta. La vena mesentérica también, ¿ya? Y esto, ¿por qué ocurre? Porque la presión de la vena empieza a empujar el aire hacia la periferia del hígado. A diferencia de cuando encontramos gas a nivel de la vía biliar. Cuando encontramos gas a nivel de la vía biliar, lo tendemos a encontrar más cercano, no tan en la periferia, sino que más cercano a la vía biliar misma. ¿Por qué? Porque la bilis que genera el hígado empieza a empujar el aire hacia abajo, y lo tendemos a encontrar en estos lugares, en estas posiciones. Mientras que el gas periférico, acá arriba, nos tiene que hacer sospechar de que el paciente puede estar con gas dentro de la vena mesentérica, ¿ya? Cuando encontramos pacientes con gas, no solamente a nivel de la pared intestinal, sino que también a nivel de la porta, es un paciente extremadamente gravísimo, ¿ya? Muy isquémico. Probablemente cuando abran este paciente va a estar gran parte del intestino isquémico. Bien, vamos a seguir ahora con lo que ocurre con el intestino. Vamos con el intestino grueso, colon. Esto acá. Bueno, tenemos un paciente, 50 años, femenina, con dolor abdominal. Vamos acá. Entonces, la primera duda es, ¿esto es un vólvulo del ciego o es un vólvulo del sigmoides?
Porque ya sabemos que hay algo dilatado, ya le han hablado probablemente ustedes el signo de grano café, ¿no? Que se ve una gran distensión del intestino grueso, y esta línea que se ve aquí como medio horizontal ya nos habla algo, ¿no? Que es un vólvulo probablemente de sigmoides, ¿no? Si el vólvulo de sigmoides significa que viene por acá, y si es un vólvulo de el ciego, significa que parte por acá. Ya, esto nos habla que es un vólvulo, perdón, no que es de sigmoide. ¿Ya? Si tenemos un vólvulo del sigmoides, deberíamos tener distendido todo hacia arriba. Porque recuerden que el sigmoide es la parte más distal a nivel del intestino grueso. Entonces, cuando se volvula, o sea, cuando hay una reducción, significa que se va a distender toda la parte intestinal hacia proximal. Entonces, vamos a ver distensión del intestino grueso ascendente, del colon transverso y del colon ascendente, el ciego, ¿no? En este caso, se puede ver, el colon ascendente no está distendido, está colapsado, ¿no? Entonces, cuando vemos que no está colapsado el colon descendente, ni el colon transverso, ni tampoco el colon ascendente, es que debemos sospechar de que esto está más proximal que esa estructura. Así que este paciente es un vólvulo del ciego, ¿no? O sea, de este lado. Acá probablemente está la zona de volvulación. En cambio, el de sigmoide, la volvulación está como más acá, entonces se distiende todo hacia más proximal. Le tomaron un escáner a este paciente. Vemos acá. Tenemos la gran distensión intestinal, que es probablemente el vólvulo. Entonces, ¿de dónde nace este vólvulo? Si no está distendido, veamos, acá está el recto. Aquí vemos sigmoide. Viene por acá, por acá, por acá. Está el colon ascendente, perdón, descendente. Y acá tenemos el colon transverso. Colon transverso para acá, para acá, para acá. Y no hay nada de eso distendido. Entonces significa que este no es un vólvulo del sigmoide, sino que es un vólvulo probablemente del ciego. Y aquí vamos a verlo en qué nivel está la distensión. Y acá está la distensión. Fíjense que acá viene el ciego, viene el ciego, viene el ciego, y acá hace un loop, hace una vueltecita, y aquí sale la distensión, ¿no? Y ese es el vólvulo y que vuelve acá. Y acá ya se conecta con el intestino delgado, con ilion específicamente, ¿sí? Ahí está el loop de el vólvulo, ¿no? Se ve como este twister, se ve este giro, ahí lo pueden ver perfectamente, este giro que está a nivel del ciego, ¿ya? ¿Qué más vamos a ver? Hay líquido libre acá, líquido libre. Recuerden que las asas cerradas tienen alto riesgo de generar isquemia, ¿ya? Así que esto tiene que ser desvolvulado, no con un recto sigmoidoscopio. No un paciente que ustedes se van a meter por acá a desvolvularlo rápidamente con un recto sigmoidoscopio, sino que muchas veces estos pacientes terminan en cirugía porque la volvulación está del otro lado del intestino, ¿ya? Eso es relevante saber si es que es de sigmoide o si es del ciego. Sigamos. Profe, una consulta. Dígame. ¿En ese TAC se podía distinguir el signo de las heces o no? ¿O hay signo de las heces? No, pues no da, no es lo mismo que nosotros vemos cuando hay un punto de transición. En este caso, la distensión es muy corto el espacio que hay de distensión, porque se volvula un trozo de intestino y queda prácticamente todo más homogéneo. Es una rápida distensión. A ver, déjame ver. Mira. Ahora sí. Perdón. Ahora sí. No se ve punto de un signo de las heces en este caso. ¿Por qué? Porque el punto es muy pequeño, entonces no te da tiempo como para que el intestino vaya acumulando gas antes del punto de transición. Porque aquí es un trozo pequeño de intestino que se volvuló entre medio, se enredó y se generó un nudo y se empezó a inflamar rápidamente todo el intestino que quedó dentro de ese nudo, ¿sí? Así que no se ve el signo de las heces, ¿ya? Sí, gracias.
80 años. Aquí nuevamente vemos una distensión. Pero en este caso, si se dan cuenta, hay distensión del intestino descendente. El transverso también se podría haber distendido. También hay algo de distensión en el colon. Se ve en el intestino, ¿no es cierto? Aquí se ve el colon descendente, por atrás de este vólvulo. Se ve que está distendido. Entonces, algo está ocurriendo que está más abajo del colon descendente, que está generando una distensión. ¿Ya? Entonces, en este caso, aquí tenemos la radiografía. Vamos a ver el escáner. Y aquí vemos el escáner. Tenemos una gran distensión, pero no solamente de el vólvulo que está ahí. Ahí se junta el vólvulo, ¿no? Sino que de todo el intestino grueso, ¿no? Ven el colon transverso acá, se junta al colon ascendente, y aquí tenemos una válvula que es que está muy funcional, por eso no deja de distender el intestino delgado más hacia proximal, sino que está todo solamente distendido el intestino grueso, y eso nos habla de una válvula iliocecal que está funcionando adecuadamente. Y ahora vamos a ver el punto donde se forma el vólvulo. Vamos a buscar aquí el punto de la volvulación. No siempre es tan evidente. Déjenme verlo bien. Bueno, por aquí está el punto. Vamos a ver si lo podemos ver mejor en la... Acá probablemente lo vamos a ver mejor. La coronal, ahí está. Vean ustedes, acá, en este punto de acá, se ve el punto de volvulación, ese giro como twister que vemos, porque el asa intestinal giró sobre un eje, ¿no? Ahí se ve la rotación. ¿Lo ven? Espero que sí. Entonces, cuando se gira también con los vasos sanguíneos, con todo, ¿no? Y eso genera finalmente el vólvulo y la isquemia. Vemos que hay distensión también de los vasos sanguíneos. Y también deberíamos ver líquido libre probablemente. Muy escaso líquido libre en estas partes, ¿no? Estas formas homogéneas, puntiagudas, nos hablan de líquido libre. Y es escaso. ¿No? Y la zona de volvulación se veía con mayor evidencia a nivel del corte coronal, pero estaba a este nivel. Bien, sigamos. Te tengo muy regalona. Sí. Vemos acá, hay toda una gran distensión intestinal, parece que es del colon, porque en el centro del intestino delgado no se ve tan distendido. Bajamos, y el recto no está distendido, entonces tiene que haber algo entre el recto y el colon transverso que está generando esta distensión. Vamos al colon transverso. Aquí está el colon transverso. Vamos al colon transverso, seguimos bajando, aquí viene el colon, acá. Ahí se junta con el colon descendente. Y hay un cambio de transición. Una transición, ¿no es cierto? Hay una disminución del calibre en este punto específico. Bueno, tienen que ver algo interesante acá. Lo primero interesante es que vemos que hay una pared engrosada en este punto. Lo otro interesante es que vemos algunas adenopatías, ¿no? Se ven esos puntitos que se ven como satélites de este cambio de calibre, son adenopatías, ¿ya? Y cuando nos encontramos con esto, generalmente a nivel izquierdo, en el colon descendente, un cambio de calibre sin un vólvulo, sin una clara brida que esté pegada una sobre la otra, muy raro, y además nos encontramos con engrosamiento de la pared y con algunas adenopatías satélites,
es probablemente porque estamos en contexto de un cáncer de colon, ¿sí? Recuerden que el colon izquierdo, el cáncer de colon izquierdo, se manifiesta principalmente por obstrucciones intestinales, mientras que el cáncer de colon derecho se manifiesta principalmente por anemia, hemorragia intermitente, déficit de fierro, etc. Bien. Pasemos entonces, esta es la piedra de mi riñón, bravita, cuando no doy Coca-Cola. Pasemos ahora a las litiasis ureterales. Eso es un pilotac. El pilotac tienen que saber que no lleva contraste, ¿ya? Vamos a comparar los dos riñones. Vemos que el riñón izquierdo se encuentra con la grasa perirenal limpia, ¿no? Más oscura, más densa, versus el riñón derecho, que encontramos una grasa perirenal más sucia. Vean acá que se ve el riñón como medio chascón, como dice la gente de mi barrio, es un riñón chascón, ¿no? Y además, si nos vamos al punto de salida de la vía urinaria, vamos a encontrarnos que este es el cáliz renal, delgadito, y de aquí va a salir el uréter. Ahí lo ven, uréter pequeñito. En cambio, en el lado derecho, vemos este es el cáliz renal mucho más grande, y ahí viene el uréter. Vamos a hacer un seguimiento del uréter. Se manda unos saltos de repente el uréter aquí, no es tan fácil seguirlo. Viene el uréter, aquí va el uréter, aquí va el uréter, ahí va, y ahí encontramos algo que es una litiasis, ¿no? Esta es una litiasis ureteral derecha que está generando hidroureteronefrosis en el mismo lado, ¿ya? Litiasis ureteral derecha, casi llegando a la vejiga, ¿sí? Otro dato interesante es que la litiasis genera una reacción en el uréter que hace que se vea como un poquito inflamado por el borde. ¿Lo ven o no? Se ve como un poco inflamado ahí. Y ahí lo vamos a ver con mayor detalle en las próximas imágenes. Bien, entonces, ¿qué deben saber de las litiasis ureterales? Es que el riñón generalmente se va a ver con la grasa perirenal más sucia. Vamos a ver un aumento de tamaño de la pelvis renal. Luego tienen que seguir ustedes el ureter, lo tienen que seguir. No siempre es tan fácil, porque como esta imagen está sin contraste, no es tan fácil seguir el ureter. Siguen bajando y van a encontrarse con esta litiasis ureteral, justo al entrar a la vejiga. Sigamos con otra imagen para que quede más claro. Vemos acá otro pilotaje. Entonces nos vamos a ver los riñones. Esperen que está cargando la imagen. Acá está. Bien. Entonces tenemos el riñón derecho. Ya está un poco chascón, pero no tanto en realidad. Puede ser principalmente artefactos. Pero vean el riñón izquierdo, que está mucho más chasconcito, más sucia la grasa perirenal. Veamos la pelvis renal. La pelvis renal está aumentada de tamaño. Vean el uréter derecho versus el uréter izquierdo, que se ve mucho más grande, que es el uréter izquierdo. Vamos bajando. Seguimos el uréter. Ahí va el uréter. Y se mete a la vejiga. Y encontramos esta piedra aquí, ¿no? Esta hiperdensidad circular, que es una litiasis ureteral. Entonces uno dice, pero está dentro de la vejiga. Momento, recuerden que esto es tridimensional y lo que nosotros estamos viendo acá perfectamente puede ser la parte más baja de la vejiga, y lo que estamos viendo es el uréter entrando justo en la vejiga, y esta piedra estar justo en la unión entre el uréter y la vejiga, y no necesariamente estar dentro de la vejiga. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se pone al paciente en decúbito prono. En decúbito prono se toma la imagen para ver si el cálculo que está justo en ese borde cae hacia la pared anterior de la vejiga. Y justamente este paciente está en decúbito prono. ¿Por qué? Porque ese borde que está ahí es el borde radio opaco de la mesa del escáner. O sea que esta imagen la tienen dada vuelta. El paciente está en 180 grados. Este es el borde anterior del paciente, la cara anterior del paciente, y esta es la cara posterior del paciente. Significa que giraron la imagen solamente para que no se nos dificulte la interpretación de las imágenes como que estuviesen al revés.
pero el paciente está boca abajo. O sea, esta piedra, por gravedad, debería estar aquí, pero no está ahí, está acá arriba. Entonces, hay dos opciones: o la piedra aprendió a volar, o la piedra está en la unión uretero-vesical y no ha salido hacia el ureter, hacia la vejiga, perdón, hacia la vejiga. Entonces, la piedra está en la unión uretero-vesical y no está en la vejiga. Aquí vamos a ver otro paciente que también, si se dan cuenta, acá arribita se ve el borde de la mesa del escáner, por ende el paciente está en decúbito prono también. Y en este caso, veamos que la litiasis está en el borde anterior de la vejiga, lo que significa que la piedra ya pasó. Es más, podemos ir a ver los riñones, a ver de dónde salió la piedra. En este caso no se ve tan sucia la grasa perirenal de ninguno de los dos riñones, pero sí vemos una pequeña distensión de la pelvis renal izquierda respecto de la derecha. Entonces seguimos el ureter. Miren, acá está un poco inflamado este ureter incluso. Nos habla de que probablemente la piedra dejó un tejido inflamatorio por acá. ¿No? Ojo que esto no está adentro, esta piedra está afuera. Bien, y esto que vemos acá, ¿qué ocurre con esto? Estas piedras están dentro o están fuera del uréter. Una forma como para decir si la piedra está dentro o fuera del uréter es seguir donde está el uréter hasta encontrar si el uréter llega finalmente donde está la litiasis o no. Bueno, eso necesita de repente un poquito más de experiencia porque cuando es un escáner sin contraste hay muchos tejidos que se sobreponen y no son fáciles de diferenciar. En cambio, hay un signo que nos puede ayudar, se lo voy a enseñar ahora, que es el signo del soft tissue ring sign. ¿Qué significa? Signo del borde de tejido blando, que consiste en que ustedes ven la litiasis y si ven que en el borde está negrito, o sea, está hipodenso, significa que probablemente eso está afuera, porque cuando está en el uréter genera un poco de inflamación y en el uréter se ve la pared del uréter, ¿no? Que es un poquito más densa. Este está dentro del uréter y este está fuera del uréter. Es una calcificación que está por fuera nomás, cercano a la vejiga, pero que no está dentro del uréter, ¿ya? Entonces eso se llama signo del borde de tejido blando. Signo del borde de tejido blando que nos ayuda a distinguir si el uréter está dentro, o sea, perdón, si la litiasis, esta calcificación más bien, es una litiasis que está dentro del uréter o es una calcificación inespecífica que se encuentra dentro del organismo pero no dentro del uréter. Entonces ahora podemos hacer un seguimiento. Veamos, vamos al riñón. Vean acá, riñón izquierdo. Vean acá el riñón derecho, un poquito más sucio. Y vean que la pelvis renal está aumentada de tamaño. Póngale nomás. Sigo bajando, el uréter está también aumentado de tamaño. Ahí va el uréter, ahí va el uréter, ahí va. Y encontramos la piedra dentro del uréter. Bueno, Podemos hacerle seguimiento nuevamente hacia cefálico. Ahí va el uréter, engrosado, grande. Ahí va el uréter, ahí va. Por ahí se no puede perder, pero ahí ya se metió al riñón con hidroureteronefrosis. ¿Bien? Bien. Quieren saber que hay cálculos de mayores de 5 centímetros y menores de 5 centímetros. El 98% de los cálculos menores de 5 centímetros se elimina de forma espontánea y no necesitan quedarse hospitalizados. En cambio, los pacientes que tienen en general cálculos mayores a 5 centímetros necesitan quedar hospitalizados. ¿Por qué? Porque el uréter es más pequeño, entonces no va a permitir el paso normal de ese cálculo. El paciente va a quedar con mucho dolor y puede generar aumento de la presión renal al punto que puede hacer que se hipoperfunda el mismo riñón. ¿Ya? Más de 5 centímetros y además si es proximal, o sea, si la litiasis la encontramos a nivel proximal, muy cercana al riñón, es también de mayor riesgo porque es más difícil que tenga que pase todo ese trayecto del uréter hasta la vejiga. En
En cambio, si tienen menos de 5 centímetros y está hacia distal, es de menor riesgo. Esos pacientes muchas veces se pueden manejar de forma ambulatoria. Las litiasis distales sabemos que en el 80% de las veces se eliminan de forma espontánea, mientras que en las proximales ya tiene un 50% de probabilidades de ser eliminadas espontáneamente. Vamos con otra litiasis. Veamos esta litiasis. En este caso tenemos una litiasis gigante acá, ¿no? Y que está generando una gran hidroureteronefrosis, al punto que esta hidroureteronefrosis está generando dilatación a nivel renal, y es probable que se haya roto una de el uréter a nivel proximal, la pelvis renal en realidad, hacia el mismo parénquima renal. Vean ustedes cómo le llega contraste perfectamente al riñón izquierdo, mientras que el riñón derecho está recibiendo menos contraste. Probablemente está retrasado el momento en que llega el contraste al riñón, lo que podría traducirse que si esto no se resuelve en un momento próximo, el paciente puede evolucionar con falla de este riñón por aumento de la presión. Esto es una emergencia y necesita una nefrostomía, o sea, conectar un tubo directamente aquí a la pelvis renal para drenar este líquido, que si no va a explotar y va a llenar de orina la región retroperitoneal, o va a generar una isquemia importante del riñón. ¿Sí? Esto es una urolitiasis obstructiva proximal gigante que requiere cirugía de emergencia. Ahora, si este paciente, por ejemplo, está con fiebre, con dolor abdominal, con restante fase aguda muy elevado y con esta imagen, entonces esto es un paciente de mayor riesgo porque además está séptico y tiene una infección que ustedes, como bien sabrán, si tenemos un cálculo ahí y la orina conservada ahí, es un caldo de cultivo para que esto se empiece a infectar, ¿no? Y eso puede generar sepsis por gram negativo, que son muy graves. Sigamos. Acá vemos otra litiasis proximal en el uréter proximal cercano a la pelvis renal. Hay una litiasis intrarrenal que no es tan preocupante la mayoría de las veces, pero esta es la preocupante. Y lo otro relevante que vemos es que hay aire dentro del uréter, dentro de la pelvis renal y dentro del riñón. Esto es una pionefrosis y esto es extremadamente grave, ¿no? Una urolitiasis infectada y muchas veces terminan extirpando el riñón del paciente. Y finalmente, para que vean que no solamente los cálculos son los que generan una obstrucción a nivel del uréter, vean el riñón izquierdo y el riñón derecho. El riñón derecho tiene una dilatación de la pelvis renal. Seguimos el uréter, lo seguimos. Acá el uréter se fue como hacia atrás, ahí va el uréter y ¡pam!, entró a la vejiga, y en este caso no hay ninguna litiasis. Lo que sí tenemos es esta diferencia de densidad, y esta densidad mayor a nivel de la vejiga nos habla de que probablemente estamos ante un tumor de vejiga, y esto está generando una hidroureteronefrosis a derecha porque el tumor está obstruyendo la unión uretro-vesical, generando esta mayor dilatación hacia proximal del uréter. Bien, ¿qué hemos revisado en esta clase entonces? Encontramos círculos uno al lado del otro y podemos decir que el intestino está patológicamente extendido. Vamos a buscar líquido. Después del líquido vamos a ver que este líquido de a poco empieza a acumularse con gas en su interior. Ese se llama signo de las heces. Y finalmente, después del signo de las heces, muchas veces vamos a encontrar un cambio de calibre. Este cambio de calibre nos habla dónde está el punto de transición, dónde está el problema, que puede ser una brida, puede ser lo que sea, un tumor, algo que está generando una compresión ahí, lo que sea. Signos ominosos que nos hablan de que el paciente probablemente está evolucionando hacia una isquemia del tejido intestinal, encontrar líquido libre, congestión mesentérica, o sea que los vasos sanguíneos se vean más marcados y que la mucosa no tenga contraste. Finalmente vimos otro signo, que es cuando encontramos gas dentro de la pared. Y finalmente la parte de la urolitiasis, sabemos que las litiasis proximales y mayores a 5 milímetros probablemente se van a hospitalizar porque es más difícil que se liberen de forma espontánea.
Y con eso terminamos nuestra presentación de hoy. Vamos ahora a jugar nuestro clásico Kahoot para terminar nuestra clase y reforzar los contenidos que conversamos. El paso. Valiente. Bonito. Right. Nuestro campeón A, que ahora es un conejo. Cuando veo todos los animales representados, vamos a dar 5 segundos para saber. Cinco, 4, 3, 2, 1. Al ver el intestino delgado en esta imagen, sabemos que el paciente está cursando con esa imagen. Dilatación patológica, gastroenteritis aguda, síndrome de diarreico agudo, volvulación del pulmón. Bien, una dilatación patológica, ¿no es cierto? Vean que hay muchos circulitos todos pegados unos con otros y cuando eso ocurre estamos en presencia de una dilatación patológica del intestino. Oh my goodness. Again. Oops, I did it again. Signo que encontramos justo antes del cambio de calibre. Lo estamos viendo ahí, ¿no? ¿Cómo se llama el signo? Lo hablamos varias veces. Signo de la ciencia, signo del peine, signo del elefante, signo del borde de tejido blanco. Bien, signo de la ciencia, perfecto, le quedó, pero clarísimo, maravilloso. ¿Qué estamos viendo en el riñón derecho? Específicamente hay hidroceronefrosis, infarto renal, pielonefritis. Hidroceronefrosis, excelente. Vean, dilatación del uréter. Este no estamos viendo nada, pero está dilatado el uréter, ¿ya? ¿Qué cree que ocurrirá con esta urolitiasis? Esa es la. ¿Será expulsada sin inconveniente? ¿Será expulsada con fármacos? ¿Requerirá intervención quirúrgica? ¿No se le realizará manejo alguno? Exacto. Va a requerir intervención quirúrgica. ¿Por qué? Porque está muy proximal y es muy grande la litiasis, ¿no? Así que va a requerir intervención quirúrgica. Quedan 2 preguntas. Esto es un vólvulo de sigmoides.
ciego, ya, tiro dilatado. La clave está dilatado, entonces, ¿dónde está? Bien, el glóbulo sigmoide está dilatado el colon descendente, entonces probablemente más a la distal del colon descendente está la obstrucción, y que está más distal es sigmoide, así que es un vólvulo de sigmoide. Última pregunta. Este paciente probablemente tiene gas en la vena porta, la vía biliar, la aorta, la arteria hepática común. Vean que ahí hay gas. En el periférico a nivel hepático, en la vena porta, en la vía biliar, en la aorta. Efectivamente, en la vena porta, cuando encontramos gas a nivel periférico, a nivel hepático, es porque probablemente hay gas a nivel de la porta. Tercer lugar, entonces, excelente, RXXX. Para ver si ganó. Suerte que este lugar, carita rara. Este lugar. Bien, chicos, espero que les haya gustado la clase.